el futuro, se podrán predecir el comportamiento y la experiencia de una persona a partir de su actividad cerebral. John Dylan Haynes. ¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia comienza a desvelar el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro, y los primeros resultados muestran que antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales. Desde Berlín, John Dylan Haynes nos habla hoy en Redes de sus experimentos para descifrar la actividad cerebral que se esconde detrás de nuestros estados mentales. Mis amigos neurólogos me dicen que este espacio, lo llaman ellos la corteza frontopolar, es el espacio justamente donde se inician las tomas de decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Elijo esta carrera o elijo la otra? Es importantísimo. Pero resulta que los mismos neurólogos acaban de descubrir que 10 segundos antes de que yo decida, el cerebro ya lo ha hecho por su cuenta, sin que yo me entere. Y no solo esto, sino que 5 segundos antes, el cerebro ya ha decidido con qué mano voy a pulsar una tecla determinada, la una o la otra. Bueno, el impacto sobre nuestra vida cotidiana de este fenómeno es impresionante. Claro, me dirán, seguro, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y esa pregunta es exactamente la que yo le hice al profesor John Dylan Haynes aquí en Berlín en plena nevada de invierno. Te contaré un experimento. ¿Sí? Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Así que, oye, ¿de qué está hecha una decisión? Es decir, ¿es una composición o es un cuadro teatral que cubre lo que en realidad te pasa por dentro? ¿Qué es una decisión? La decisión se puede dividir en dos. Hay dos aspectos que forman una decisión. Por un lado, el proceso cerebral, algo que ocurre en el cerebro y que te lleva a elegir una cosa u otra. Y por el otro, que conscientemente sabes qué quieres hacer. Ahora tomo una decisión. Pero parece que antes de eso, se produce un procesamiento inconsciente en el cerebro. En el cerebro sucede algo que prepara tu decisión, que te conduce hasta ella e influye en la manera en la que tu mente consciente elige. Entonces, lo que me estás diciendo, corrígeme por favor si me equivoco, es que el cerebro inicia este proceso 10 segundos antes de que tomes la decisión. Sí. Y lo segundo que me cuentas acerca del experimento es que un poco antes, quizás 7 o 5 segundos antes, el cerebro ha elegido qué botón pulsar, sí. ¿Qué botón pulsar? Así que, John, ¿podemos descartar el libre albedrío que interesa tanto a la gente? O como dices en algún otro sitio, esto se hace inverosímil el libre albedrío, ¿no? Creo que la ciencia a estas alturas no puede descartar el libre albedrío por completo. Aún existe la posibilidad de que el libre albedrío exista, pero lo hacemos muy inverosímil. ¿Y por qué es inverosímil? Tenemos la impresión, en estas situaciones de toma de decisiones sencillas,
de que podemos cambiar el futuro del mundo, de que podemos empezar algo ahora que marcará una diferencia en la manera en la que el mundo continúa. Y esto queda descartado si podemos demostrar que el cerebro predice qué ocurrirá en el futuro, incluso antes de que la persona haya tomado una decisión. Pero la gente entiende el libre albedrío de maneras distintas. Cuando dicen libre albedrío se refieren a otra cosa. No quieren decir que puedo intervenir y cambiar el futuro del mundo. Quieren decir, por ejemplo, que es libre porque no recibe ninguna influencia de... Sí, lo que sucede fuera de mi cuerpo. Es otro significado del libre albedrío. Es algo que no descartamos. Lo que sí descartamos es una idea muy simple acerca del libre albedrío, como una intuición que todos tenemos de que podemos empezar a cambiar el mundo independientemente de la historia del cerebro, de la historia del universo, y cambiar la manera en la que el mundo va a continuar. Y eso es erróneo. Es fascinante, desde luego. Es fascinante porque, en realidad, lo que sugieres es que todos los conceptos y los descubrimientos acerca de la plasticidad cerebral, por ejemplo, tu capacidad de influir, de cambiar tu cerebro y por lo tanto de cambiar el mundo, son algo dudosos. Que no es absolutamente cierto que puedas hacer todo esto. Bueno, yo diría que, por supuesto, el cerebro puede cambiarse a sí mismo. Y cuando creemos que estamos cambiando algo de nosotros mismos, por ejemplo, cuando intentamos dejar de fumar, o intentamos hacer más deporte, o algo así, hablamos entonces de un cerebro que se está reprogramando. Pero no es solo nuestra consciencia la que toma decisiones para cambiar las cosas, sino el cerebro como un todo. Y eso no implica solo la consciencia. Probablemente eso explicaría por qué muchas personas dicen, bueno, haré ejercicio media hora cada mañana. Y luego, sin embargo, más o menos conscientemente, dejan de hacerlo. Pero no funciona. Porque no lo ha aceptado el cerebro. Puedes ver cómo la fuerza limitada de la consciencia se hará evidente en estas situaciones en las que debemos vencer fuertes tendencias a hacer algo distinto. Por ejemplo, cuando estamos tumbados en la cama. Estamos en la cama y vemos que necesitamos una fuerte voluntad consciente para levantarnos por la mañana. O, por ejemplo, queremos resistir la tentación de comer algo porque tenemos sobrepeso. Chocolate. O creemos que deberíamos hacer más deporte. En cualquiera de estos casos es como si la consciencia no tenga apenas fuerza contra estos impulsos inconscientes que tenemos de comer, de ser perezosos, de quedarnos en la cama, etc. Y esa es una manera sencilla de ver cuántas decisiones son tomadas por la actividad cerebral inconsciente. 8 de cada 10 productos fracasan antes de los 3 meses de vida en el mercado. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué se equivocan los estudios de mercado? ¿Acaso la gente miente al dar las razones de sus preferencias? Efectivamente, así es. Las razones que damos a los encuestadores son falsas, aunque nosotros no lo sepamos. Sin querer, mentimos y nos creemos nuestras propias invenciones. No es que queramos boicotear las encuestas o el sistema capitalista. Simplemente no sabemos por qué compramos. Compramos por motivos muy diversos, y todos ellos están relacionados con fenómenos que se dan por debajo de nuestra consciencia, ligados a nuestro pasado evolutivo, a nuestra biología más instintiva. Determinados estímulos sensoriales activan zonas profundas del cerebro, como el sistema de recompensa, que nos pone en acción y nos impulsa a la búsqueda de alimento, sexo y seguridad, los 3 pilares básicos de la supervivencia en el reino animal. Se sabe, por ejemplo, que las imágenes de índole sexual modifican nuestra conducta, incitándonos a arriesgarnos más, a gastar más dinero. Por otra parte, los objetos relacionados con el poder también tienen el mismo efecto, sobre todo en el hombre. Coches caros, relojes de oro y todo tipo de posesiones materiales son vistas por el cerebro como una forma de trepar en la jerarquía del grupo y, de paso, conseguir un atractivo sexual adicional.
Pero la sofisticación de los estímulos publicitarios puede ser todavía mayor. ¿Quién no se ha sentido identificado con una marca en concreto? ¿Eres de Apple o de Microsoft? ¿Prefieres Pepsi o Coca-Cola? Ya no queremos comprar objetos, sino maneras de ser, estilos de vida. Las técnicas de neuroimagen han mostrado que podemos llegar a preferir determinados productos, aunque a nivel sensorial no nos satisfagan del todo, simplemente porque tenemos asociados a ellos recuerdos personales positivos o esperanzas con respecto a un futuro mejor. Muchas marcas activan una zona cerebral tras la frente relacionada con el sentido de la identidad personal. Es decir, que somos capaces de comprar sus productos no porque los queramos, sino porque, de manera inconsciente, creemos que forman parte de nosotros mismos, los identificamos con nosotros. Algunas marcas estimulan incluso las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento ante los símbolos religiosos. Por tanto, nos aportan la sensación de formar parte de una tribu, de un grupo, de una comunidad. Si a este hecho añadimos que tenemos una tendencia innata a imitar el comportamiento de los que nos rodean, debido a las neuronas espejo, no nos queda otro remedio que aceptar lo inevitable. Y es que, a la hora de consumir, somos mucho menos libres de lo que nos creemos. Escucha, John, estoy seguro que una gran parte de nuestro público está pensando ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta conciencia? Es decir, ¿somos conscientes de una decisión o no lo somos? Bueno, tradicionalmente el papel de la consciencia en el procesamiento cerebral y en el procesamiento de la manera en la que pensamos se ha sobrevalorado. Sobrevalorado. Creemos, es una especie de tradición filosófica, que siempre pensamos claramente acerca de las cosas, que las analizamos racionalmente, que somos conscientes de todas las decisiones que tomamos, mientras que las ciencias del cerebro y la psicología moderna dirían, no. Hay muchas cosas que ocurren en el cerebro y en nuestro inconsciente que no experimentamos conscientemente. Se produce un gran procesamiento en segundo plano. Siempre lo comparo con mi secretaria. Cuando tomo la decisión de gastar dinero, por ejemplo, mi secretaria prepara esta decisión en mi lugar. Desconozco todos los procesos que realiza. Eso es verdad. Pero al final obtengo un producto y la mayoría de las veces sigo lo que me dice. Y sucede algo similar con el cerebro. El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y al final cuando te decides es cuando interviene la mente consciente. Nadie niega la existencia de las decisiones conscientes, de las decisiones relacionadas con la consciencia, pero la investigación muestra que el tiempo en el que la decisión llega a la consciencia puede no ser el tiempo en el que se realiza la mayor parte del trabajo para determinar qué opción vamos a tomar. Si pudiésemos pintar en una uña 110 líneas verticales, todas iguales, y estiráramos el brazo intentando distinguirlas, no podríamos. Sin embargo, nuestro ojo sí que las detecta. Quien no las ve es nuestra mente. La consciencia ha de desechar gran parte de la información que recibe la retina para crear una imagen simplificada, mucho más útil, del mundo exterior. Y es que el cerebro humano contiene incontables mapas que corresponden de forma ordenada al mundo externo y superpone unos y otros para crear aquello que llamamos realidad. Si vemos una cotorra verde en la rama de un árbol, por ejemplo, las primeras en ponerse en acción serán el grupo de neuronas que gestionan el mapa del movimiento. Después, otro grupo detectará el color verde del animal. Otro grupo procesará sus formas, y así hasta como mínimo 30 mapas encargados de procesar cosas distintas relacionadas con la visión. Si además en ese momento chilla, neuronas del sistema auditivo del cerebro se encargarán de varios mapas distintos.